consecuencias económicas del conflicto Israel-Irán. Vamos al punto, tenemos ahí digamos, el el mapa geográfico y como pueden ver, Irán es un país bastante más grande que Israel en tamaño, pero en PIB son más, y en población obviamente, ¿no? Pero en Producto Interno Bruto andan similares, ¿ok? Bueno, conclusión, Israel es un país que tiene un PIB mucho más, per cápita, mucho más alto. ¿No? En armamentos, hay muchos gráficos, muchos cuadros que no los voy a presentar acá, pero en armamentos andan más o menos parecidos, con excepción de que Israel tiene como 90 ojivas nucleares. Irán está construyendo sus primeras armas nucleares. Y ese justamente es el meollo del asunto, porque a Irán, perdón, a Israel no le interesa o no quiere que Irán siga creciendo en su carrera armamentista y en su programa de fortalecimiento de armas nucleares. No, no quiere. Entonces, hay pocos países en el mundo que tienen armas nucleares. Irán quiere ser uno de ellos y eso para Israel es un tremendo peligro y para el mundo incluso, porque, como ustedes saben, Irán es un país que tiene, digamos, un régimen autoritario, tiene un régimen fundamentalista, ¿no? Digamos, y está muy en contra del mundo occidental. Entonces, obviamente, esto es digamos, una preocupación no solamente de Israel, ¿no? Pero queda claro que Irán, por ser un enemigo declarado de Israel, si logra tener las armas nucleares y si usa esas armas nucleares, al primer país al que va a disparar con esas armas nucleares es a Israel. Eso queda claro. Muy bien. Bueno, primero que nada recordemos el informe de riesgos globales 2025 del mes de enero de este año. En ese informe, el principal riesgo, el riesgo número uno, era conflictos armados de Estado. En estos momentos ya hay un conflicto armado, es una guerra no declarada, pero hay una guerra, eh, y no es el único conflicto. O sea, yo veo cuatro grandes conflictos que pueden desencadenar, digamos, consecuencias mayores o de alto impacto mundial. Uno, el que ya conocemos, el de Rusia-Ucrania. Dos, este que es el conflicto del Medio Oriente, Irán-Israel y los países cercanos, ¿no? Tres, eh, el conflicto de tensión permanente entre Taiwán y China. Yo le pondría muchos ojos. O sea, Taiwán y China es el único caso en donde China, que normalmente es un país, vamos a decir, tranquilo, que no entra en confrontaciones o en amenazas. Cuando le hablas de Taiwán, sale de esa esfera y se convierte digamos, lanza mensajes claramente belicosos. Entonces, y además Taiwán-China es un conflicto que si se llega a dar claramente y rápidamente va a escalar porque va a intervenir Japón y van a intervenir Estados Unidos y van a intervenir probablemente otros países como Corea del Norte, y si interviene Corea del Norte, interviene Corea del Sur, o sea, y probablemente Rusia, ¿no? Entonces, ese pareciera no ser tan importante, pero es tremendamente importante por lo explosivo que puede ser ese conflicto latente. Y el cuarto es una guerra actual, que es la de Corea del Norte y Corea del Sur. Siempre los invito a que ustedes vean la historia de Corea del Norte y Corea del Sur. Están en guerra, solo que están en un periodo de tregua. Claro que es un periodo de tregua larguísimo, ¿no? Pero, digamos, eso es como un almacén donde no puede haber incendio,
pero en ese almacén hay mucho combustible y si una chismita puede encender y puede generar daños inimaginables. Entonces, las dos Coreas puede tener un enfrentamiento que obviamente el principal riesgo es que escale. ¿Y que escale qué significa? Que intervengan de manera multilateral, ¿no? O sea, que haya dos lados, pero intervengan otras naciones. ¿Ok? Pero claramente, el 23% de los principales expertos considera que conflictos armados de Estado es el riesgo número uno, es lo más importante. Y esto nos puede cambiar la vida, como nos cambió la vida la pandemia. O sea, si llega una pandemia, nuestra vida no puede ser igual. Tenemos que quedarnos encerrados, tenemos que vivir de una manera diferente, trabajar de una manera diferente, aparecen restricciones, ¿no? Crisis. Lo mismo con un conflicto armado de Estado. Bueno, entonces, ese es el punto de partida. Vamos a poner un poquito las cosas en contexto de este conflicto, que me parece importante. ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿No? Para poder entender la lámina siguiente, que es la lámina de los escenarios. Bueno, primero que nada, Israel se funda en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. La ONU decide darle una parte de lo que en ese entonces era Palestina, ¿no? Hay una votación. Irán vota en contra, ¿no? Y muchos países del Medio Oriente también votaron en contra porque hicieron un espíritu de cuerpo con Palestina, ¿no? Bien. Entonces, en ese momento, y si ustedes se dan cuenta, aquí yo pongo, digamos, en esta gráfica, yo pongo un color rojo abajo, ¿no? Ese color rojo significa que hay una enemistad, una tensión entre Israel e Irán. Luego, años más tarde, 5 años más tarde, hay un golpe de Estado en Irán, ¿no? Propiciado o con el apoyo de Estados Unidos y el Reino Unido, ¿no? Y entonces Irán pasa a ser un país pro-occidente, ¿ok? Un país que si tú, digamos, ves las fotos, no lo reconoces, ¿no? Prácticamente parecía un país occidental, europeo, con todas las características, ¿no? La vestimenta de las personas, las costumbres, o sea, bueno. Entonces, esto es en el año 53 y ahí, si ustedes se dan cuenta, yo pongo un color verde, ¿no? Ese color verde significa que Irán se convierte en un país pro-occidental, o sea, amigo de Estados Unidos, amigo de Europa Occidental y obviamente también amigo de Israel. Tanto así que en ese periodo empiezan ellos a hacer convenios, digamos, una serie de acuerdos económicos, militares, científicos, ¿no? Empiezan a trabajar en equipo, ¿ok? Porque Irán se convierte en, y no se sabía en ese momento que Irán iba a volver a ser un país diferente. Hasta que llega el año 1979. En 1979 hay una revolución islámica en Irán, llega al poder el ayatollah Khomeini y se cambia el régimen. Irán pasa a ser un estado autoritario, fundamentalista, ¿no? Eh, eh, totalmente antioccidente. Y por ser totalmente antioccidente, entonces aquí empiezo a ponerle el color rojito, como ustedes pueden ver, el color rojo, ¿no? Eh, Totalmente antioccidente, anti-Estados Unidos, anti-Europa Occidental y, por supuesto, anti-Israel. Irán es uno de los principales países productores del mundo de petróleo, ¿no? Y aprovecha esto, o sea, eso significa que tienen recursos, ¿no? Naturales, eso significa que tienen recursos económicos y aprovechan estos recursos económicos para tratar de ser
líderes dentro de la región, dentro del Medio Oriente, ¿no? Y entonces ellos se convierten en pieza importante dentro de la OPEP y, digamos, en esa búsqueda de liderazgo regional, Irán, años después, comienza a financiar y a apoyar a grupos subversivos que claramente se habían formado para atacar a Israel, ¿no? Hezbolá es uno de ellos, Hamas es otro, ¿no? Entonces estos se fortalecen gracias al financiamiento que habrían recibido de Irán eh, y bueno, otros grupos también, pero estos son como Hezbolá, Hamas, son como que los más conocidos, los más representativos. Entonces, esto pasa durante los noventas, ¿no? Durante la década de los noventas sucede esto y bueno, empieza más adelante eh, el fortalecimiento de su programa nuclear, Irán. Se estima que esto podría ser más o menos al inicio del milenio, año 2000 aproximadamente, ¿no? Y entonces eso obviamente enciende todas las alarmas en Israel. ¿Y Israel cómo responde? Bueno, responde de varias formas. La primera forma, y que pues lo hemos visto en los últimos años, ¿no? Es con el uso del servicio de inteligencia, ¿no? El servicio de inteligencia israelí para saber qué cosa, digamos, vamos a decirlo, espionaje, ¿no? Para saber qué cosas estaban haciendo. Después este espionaje se convierte en cyber o ciberespionaje, ¿no? Espionaje informático y a través de virus informáticos logran obtener información para saber cómo iba esta evolución del programa nuclear. Obviamente es una amenaza, ¿no? Porque Israel tiene claro que si Irán llega a usar esta arma, el primer blanco va a ser Israel. Entonces, eh, otra de las cosas que hace Israel también es que ataca a algunos blancos específicos que son los líderes en Irán, líderes digamos, líderes militares, líderes que pudieran estar, científicos también, científicos, ¿no? Entonces, hay una serie de atentados, empieza una guerra silenciosa, ¿no? Entonces irán construyendo su armamento nuclear, Israel con espionaje y con algunos, digamos, ataques específicos. Hasta que llega el 2025, hace una semana, ¿no? El 2025, 12 de junio del 2025, Israel ataca Teherán. Y no solamente ataca Teherán, lo cual implica un mensaje importante, sino que además ataca a personas específicas, ¿no? Que forman parte del, digamos, el liderazgo de gobierno y sobre todo militar de Irán. Bueno, entonces, eh, Israel habría tenido información de que el programa nuclear está muy avanzado. Entonces, este programa nuclear obviamente implica, digamos, lo que se llama un enriquecimiento de uranio, ¿no? Que es una acumulación del principal insumo de las armas nucleares. Eh, y digamos, Israel, que ha tenido la táctica puntual de atacar blancos específicos, no puede hacerlo porque la construcción de estas armas nucleares y, digamos, todo el programa de enriquecimiento de uranio y acumulación se encuentra muy protegido, vamos a decirlo en términos sencillos, en un búnker, pero no es cualquier búnker, sino que es un búnker dentro de otro búnker y dentro de otro búnker y debajo de otro búnker y todo eso debajo de una montaña, ¿no? Entonces no es tan fácil destruir. Eh, Hay armamentos específicos que sí pueden destruirlo.
pero el único país que tiene ese armamento es eh, Estados Unidos. Y Estados Unidos, digamos, del bloque occidental, ¿no? El único que tiene de ese armamento del bloque occidental es Estados Unidos, pero además no solamente tiene el armamento, sino que esa bomba que puede destruir, digamos, ese eh, eh, acorazado nuclear, esa bomba tiene que ser, no es tan fácil de, de lanzar, sino que tiene que ser hecha por un avión específico con características específicas que solamente tiene Estados Unidos. Mejor dicho, Israel solo no puede conseguir la destrucción del programa nuclear, que es la principal amenaza en estos momentos militar para Israel. Entonces, eh, Israel, que tiene mucha influencia en Estados Unidos, le habría pedido al presidente Trump que lance la bomba y que destruya el programa nuclear de Irán porque eso pone en riesgo el futuro del mundo, no solamente de Israel, sino del mundo, ¿no? Aprovechando que Donald Trump se cree pues el líder del presidente del mundo, ¿no? Él no se cree presidente de Estados Unidos, ¿no? Presidente del mundo. Entonces, dice, señor Donald Trump, por favor, esto tenemos que destruir esta arma, porque esto es un peligro para todos, ¿no? Eh, Donald Trump se ha mostrado un poco dubitativo y yo lo entiendo, porque Donald Trump, cuando, digamos, en los pocos meses que tiene como presidente, lo hemos visto envalentonado, hablándole a uno, al otro, de una manera muy agresiva, pero aquí no. Porque Donald Trump tiene claro una cosa, toda acción genera una reacción. Ese es un principio fundamental en los negocios, en la milicia. Toda acción genera una reacción. Entonces Donald Trump sabe que si Estados Unidos interviene y destruye ese programa nuclear, va a haber una reacción. Es más, en el juego militar, que es un, digamos, digo juego, ¿no? Pero es, digamos, como vamos a decirle ajedrez militar. En el ajedrez militar hay escenarios y para cada movimiento del enemigo hay dos, tres escenarios posibles. Y por supuesto que Irán sabe que le pueden destruir su programa nuclear y por supuesto que Irán tiene un plan B. ¿Cuál será ese plan B? Bueno, no ha sido revelado, ¿no? Pero eh, hay que tener cuidado y Donald Trump sabe muchas cosas. Hoy, o hace algunas horas, escuché un mensaje de oficial del gobierno de los Estados Unidos a través de una de sus voceras oficiales que Donald Trump tomará una decisión dentro de las próximas 2 semanas. ¿Qué decidirá? Bueno, para mí ese mensaje es una especie de amenaza. Voy a decidir, como quien dice, mira, Irán, ríndete porque en las 2 semanas siguientes creo que te voy a atacar. Eso es lo que dice, no necesariamente lo que va a hacer. Pero a mí la lógica me dice que si un Estado va a atacar a otro, no le avisa, no le avisa. O sea, Hitler no le avisó a Stalin que lo iba a atacar, ¿no? Y los japoneses no le avisaron a Estados Unidos que iban a atacar Pearl Harbor. Entonces, la lógica me dice que si Donald Trump está diciendo que va a tomar una decisión, ¿no? Es más una amenaza con con mayores probabilidades de no cumplir, ¿no? Pero sin decirlo explícitamente, porque después queda muy mal si no lo cumple, ¿no? Y me parecería que Donald Trump va a buscar un acuerdo de paz y el acuerdo de paz, eso es ganar tiempo. O sea, eso, digamos que aquí es muy difícil pensar que Irán, eh, por tener un, digamos, un gobierno fundamentalista,
digamos que casi fanático o fanático, difícilmente ellos van a cambiar de parecer y van a decir, bueno, está bien, vamos a firmar la paz, abracitos, amigos, o sea, eso es muy difícil de pensar. Entonces, al final eso es ganar tiempo. ¿Ok? Recordemos también que se vienen las elecciones intermedias en Estados Unidos, pronto empiezan las campañas, entonces hay muchos temas aquí en juego. ¿Ok? Muy bien. Entonces, sigamos. Vamos con los escenarios. ¿Qué puede pasar? ¿Lanza la bomba Donald Trump o no lanza la bomba? Bueno, aquí hay, primero que nada, dos escenarios. Ustedes lo pueden ver. Espérate, vamos por acá. El primero, el ataque, y el segundo, el no ataque. Bueno, ataque, no ataque. Pero si no ataca, hay dos posibilidades: que haya un acuerdo de paz o que no haya un acuerdo de paz. ¿Ok? Con acuerdo o sin acuerdo. Con acuerdo, digamos, en el terreno de las posibilidades, ¿no? Hasta Hitler firmó un acuerdo de paz, que después no cumplió. Recuerden, antes de la invasión a Polonia, él se comprometió a no invadir Polonia. Y después, digamos, la historia dice que los alemanes se disfrazaron de polacos y se inventaron un ataque hacia Alemania, ¿no? O sea, los mismos alemanes se autoatacaron y después dijeron, ah, son los polacos, entonces vamos a invadirlos, ¿no? O sea, como que se autojustificaron. Bueno, eso es lo que dice la historia. Eh, pero aquí el acuerdo de paz dentro del terreno de las posibilidades puede ser. Ahora, si se firma un acuerdo de paz, puede ser un acuerdo como el que firmó Hitler, ¿no? De mentirita, o sea, un acuerdo firmado, pero que en la práctica no lleva a nada. Y de repente ambas partes lo que buscan es ganar tiempo. Entonces hay dos posibilidades: si se firma el acuerdo de paz, que se respete o que no se respete. Y si no hay acuerdo de paz, lo que va a haber es tensión permanente. Y todo eso va a tener efecto, primero que nada, en la incertidumbre. Entonces, sí, y la incertidumbre va a tener efecto en los mercados y en todas las consecuencias que vamos a ver a continuación, ¿no? En la siguiente lámina vamos a ver vamos a mostrar las consecuencias, ¿ok? Pero, digamos, la magnitud, cuando yo les diga, ah, pues que el precio del petróleo va a subir, bueno, va a depender de qué, va a depender de el nivel de incertidumbre, el nivel del impacto, entonces hay que analizar cada escenario, ¿no? Porque los niveles de aumento de precio del petróleo van a ser distintos dependiendo del escenario. Entonces, vamos por aquí a ver, primero que nada, si hay un ataque, entonces el nivel de incertidumbre va a ser muy alto, porque vas a tener una guerra, y en una guerra tú no sabes lo que va a pasar al día siguiente. Es más, en una guerra, ¿no? Eh, Tú no sabes si al día, perdón que sea tan dramático, pero tú no sabes si al día siguiente vas a despertar, que estás en medio de una guerra mundial. Entonces el nivel de incertidumbre es bárbaro, ¿ok? Entonces aquí yo le puse muy alto y me he apoyado en los colores. Mientras más rojo es más peligroso, ¿no? Mientras más verde, menos peligroso. Entonces, eh, ¿cuál es la probabilidad de un ataque? La probabilidad de un ataque para mí es una probabilidad media, ¿no? Eh, digamos, las razones para sí y para no están divididas y considero que hay una probabilidad media del ataque. Hay razones para decir que sí, hay razones para decir que no. Y luego las consecuencias son muy altas si hay un ataque. ¿Por qué? Eh, Porque toda acción genera una reacción. Y además, porque se abre la posibilidad de una intervención de otros estados. Pero los amigos de Irán no son tan poderosos. Espérate. Irán tiene dos aliados importantes. Bueno, uno es Venezuela, ¿ok? Venezuela tal vez no tiene mucha armada, tal vez no es tan grande, ¿no? Para enfrentarse a Estados Unidos, pero Venezuela tiene recursos, ¿no? Que vienen del petróleo. O sea, si tiene reservas, tiene dinero o posibilidad de generar dinero.
¿Ok? Y el segundo aliado que tiene Irán es Rusia. ¿Ok? Rusia. Entonces, Rusia, que es parte de los BRIC, donde también está China. Pero un aliado definitivo de Irán es Rusia, ¿no? Se puede decir que son amigos, no solamente más que amigos. Entonces, en un ataque, ¿no? Eh, no sabemos qué consecuencias pueden llegar, pero sí sabemos que va a haber una reacción, ¿no? Y si esa reacción va a ser proporcional al ataque, ¿no? Toda acción genera una reacción, entonces si hay un ataque de esa magnitud, va a haber una respuesta también de una gran magnitud, ¿ok? No va a ser una bombita nomás. Entonces, y en ese proceso de fuego cruzado, acción-reacción, esto toma cada vez mayores posibilidades de escalar. Entonces, ese es el primer escenario del ataque. El segundo escenario, el segundo mega escenario es el de no ataque. Estados Unidos dice, no, no, no voy a atacar, ¿no? Por las razones que hemos comentado, o sea, esto sabemos que puede llegar a escalar. Donald Trump puede decir, este no es mi problema, este es el problema de Israel. Vienen unas elecciones dentro de 2 años. No quiero que esto, digamos, contamine otras estrategias geopolíticas que tengo. En fin, ¿ok? Pero me queda clarísimo que Donald Trump está recibiendo presiones fuertes de Israel. Bien. Entonces, si no hay ataque, bueno, hay dos posibilidades. Que haya un acuerdo de paz que se respete. ¿Cómo veo esto? Una probabilidad baja. Esto difícilmente va a ocurrir, ¿no? Un acuerdo de paz que se respete. Ojalá ocurriera y ojalá todos viviéramos en paz, felices, contentos y como amigos. Pero tratando de ser lo más objetivo posible, yo le asignaría un nivel de probabilidad, digamos, muy bajo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eh, l- bueno, el nivel de incertidumbre es bajo, la probabilidad es muy baja, aquí está, la probabilidad es muy baja. La incertidumbre es, digamos, tiene que ver con el incremento de los índices bursátiles, con el incremento del precio del petróleo, con el incremento de la inflación, ¿no? La volatilidad, subidas y bajadas en la bolsa, o sea, la incertidumbre es baja, o sea, la cosa, los mercados se tranquilizan, pero la probabilidad de que eso pase es muy baja. Para mí muy baja. Y obviamente el impacto también es muy bajo porque nos arreglamos todos, nos ponemos felices y contentos y somos, ¿no? Y cantamos la canción de Roberto Carlos. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Esa, ya. Entonces, está en la otra posibilidad que haya un acuerdo de paz que no se respete, un acuerdo de mentirita. Es un escenario. Y ambas partes lo están pensando. Pero en mi opinión, ese escenario es más para ganar tiempo que otra cosa. Para ganar tiempo, para construir un plan B, para ganar tiempo, para diseñar una mejor estrategia, ¿no? Digamos, Estados Unidos también está considerando no atacar, pero darle el armamento a Israel, que bueno, es parecido, ¿no? Pero no es exactamente lo mismo, pero en el fondo es el mismo objetivo. Eh, Es decir, no quiere ser el verdugo, porque sabe que toda acción genera una reacción. Pero el manejo de estos equipos militares, como es algo muy sofisticado, ¿no? Requiere un entrenamiento y eso toma tiempo. Entonces, también hay razones para comprar tiempo, ¿no? Y eso podría darse a través de un acuerdo de paz que no se respete en el sentido de que se sabe que en algún momento eso se va a quebrar. ¿Ok? Entonces, si eso ocurre, un acuerdo de mentirita, un acuerdo de paz que no es, digamos, auténtico, lo que vamos a tener es un nivel de incertidumbre alto. ¿Ok? Esta probabilidad es media, no es tan descabellado pensar en que eso puede ocurrir y tenemos que el,
eh, la consecuencia, ¿no? La estimamos media alta. ¿Ok? No es lo mismo que un ataque, pero es media alta la consecuencia. ¿Por qué? Porque se sabe que esa intención del acuerdo de paz no funcionó y por lo tanto, si no funciona la paz, ya sabemos cuál es el camino que viene. En el último escenario, que es que no haya ataques sin acuerdo de paz, que eso es como los boxeadores en el primer round, ¿no? Ustedes han visto, los boxeadores en el primer round están así, ¿no? Con las justas, ¿no? Se pegan a los guantes, no se hacen nada en el primer round, ¿no? Es como calentamiento, es un trabajo psicológico, es el estudio del rival, bueno, entonces, pero no se hacen nada. ¿Ok? O sea, aquí no hay ataques, hay tensión, hay una tensión fuerte, por eso le pongo un nivel de incertidumbre medio alto, pues no se sabe qué va a pasar y todos los días nos levantamos pensando, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? La incertidumbre tiene un nivel medio alto, eso tiene que ver con los niveles de precio y en las variables financieras. Y luego la probabilidad de que eso pase sí me parece alta, ¿no? Me parece alta, ¿por qué? Porque digamos que es el tipo de decisión que no lleva a un compromiso, ¿no? Cuando hay un ataque ya hay un compromiso. Me comprometo a irme a estar en la guerra desde aquí hasta el final. Cuando hay un acuerdo de paz, hay un compromiso, hay un mensaje y si no se cumple, hay una consecuencia. Pero hay, digamos, una manifestación de intención de compromiso. Entonces, cuando no hay este acuerdo de paz y no hay un ataque y se sigue en las tensiones, ¿no? Más con un trabajo silencioso de espionaje y esas cosas, entonces, y aquí estamos hablando básicamente cuando decimos ataque, no ataque, hablamos de parte de Estados Unidos. ¿Ok? No Israel, porque Israel y Irán se van a seguir atacando, ¿no? Entonces, el nivel de incertidumbre es medio alto, la probabilidad es alta. Yo creo que eso, digamos, es lo más probable que se mantenga esa tensión permanente, ¿no? Y una consecuencia también media alta. ¿Ok? Porque el nerviosismo continúa, el nerviosismo le agrega un componente de riesgo a, digamos, las variables y si el precio del petróleo sube, hay un desencadenamiento de acontecimientos que ahora se los vamos a explicar. Entonces, estos son los principales impactos probables, ¿no? El número uno, aumento del precio del petróleo. Por lo general, en una guerra hay un aumento en el precio del petróleo, por lo general. Pero en este caso, al ser Irán un miembro importante, líder en la OPEP, y uno de los principales productores de petróleo del mundo, eh, si hay digamos, un conflicto, evidentemente el precio de petróleo va a tener una, un incremento por una doble razón, por el conflicto bélico y porque uno de los países que está en ese conflicto es uno de los principales productores del mundo. Cuando hubo el conflicto Rusia-Ucrania en sus inicios, de su primera etapa, el precio del petróleo llegó, o sea, en los máximos niveles de incertidumbre, esto llegó como a $120, el precio del WTI, ¿no? Del barril de petróleo. Eh, Aquí la mayor parte de analistas opinan que el precio está como en 75 por ahí, y la mayor parte de analistas opina que esto va a pasar los $100 barril. Ahora, cuando sube el precio del petróleo, sube también el precio de los derivados del petróleo. Los derivados, porque tú no puedes pretender voy a poner un ejemplo, ¿no? Pero tú no puedes pretender que suba el precio de la leche, pero que no suba el precio del queso. Claro, si sube cualquier cosa, también suben sus derivados. Entonces, el combustible, la energía, los fertilizantes, todos los derivados.
del petróleo. Entonces, los que más sufren, o el sector que más sufre, es el sector de aviación civil, aviación comercial. ¿M? Las aerolíneas, es la que más sufre. Porque lo que pasa es que en las aerolíneas el componente combustible es, digamos, uno de los costos, o probablemente el costo más importante. ¿No? Entonces, si las aerolíneas se encarecen, la gente viaja menos. Si la gente viaja menos, se afecta el turismo, los hoteles venden menos, los tours venden menos paquetes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se afecta el turismo, se afecta el sector de energía también. Em, y Cuando sube el precio del petróleo, hay un aumento en la estructura de costos, porque todos tenemos, en casi todas las empresas o los sectores, las industrias, tenemos un componente de estructura o digamos de costo basado en el precio del petróleo o del combustible, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los alimentos hay que transportarlos, todo hay que transportarlo y si sube el costo del combustible, que es un derivado del petróleo, sube el costo de transporte y si sube el costo de transporte, todo sube. Entonces, hay un aumento en la estructura de costos y eso hace que se genere inflación o que haya una presión al alza en la inflación. Entonces esperamos inflación. Obviamente me dirán, ¿y esto será tan fuerte como en la guerra Rusia-Ucrania? Pues va a depender de cuál de los escenarios nos vamos a ubicar, ¿no? Es un poco difícil saber, pero claramente, si sube el precio del petróleo, lo cual es de muy alta probabilidad, lo que no sabemos es a cuánto y cuándo, ¿no? Pero si sube el precio del petróleo, va a subir el combustible, si sube el combustible, los costos van a incrementarse, y si los costos se incrementan, aquí vamos a tener inflación. No puedo decirle si va a ser un 1% más, un 5% más o un 10% más. Eso es muy difícil porque hay escenarios que todavía no se han conocido, que todavía no se han presentado. Bueno, entonces, esto va a significar que haya una afectación en las cadenas de suministro porque recuerden que en las guerras hay también bloqueos, ¿no? Entonces los bloqueos significa que te bloqueo los barcos, que te bloqueo las rutas, que digamos hay tensiones, que hay barcos que no quieren pasar por ciertos, digamos, lugares, en fin. Entonces hay una afectación a las cadenas de suministro eh, y en época de inflación, ¿no? Va a haber una mayor rigidez hacia la baja en las tasas de interés, en el sentido de que recordemos que cuando la inflación estaba bordeando el 10% anual, se tomó la decisión de elevar las tasas de interés, ¿no? Para contrarrestar la inflación, porque la subida de las tasas de interés es como el remedio para bajar la inflación. Entonces, ya la inflación bajó no al 2% que se esperaba, pero está poco más de 3%, y se pensó que las tasas de interés iban a tener un descenso importante, pero van a tener ahora, es probable que sigan bajando las tasas de interés, pero ya no van a bajar al ritmo al que habíamos pensado o que habíamos esperado, ¿no? O sea, mejor dicho, van a estar un poco rígidas para que bajen. Puede que sí bajen igual, pero ya no va a ser tan sencillo, no va a ser tan predecible. ¿Sí? Porque hay una amenaza de rebote inflacionario. Entonces, lo que los bancos centrales no quieren es estar bajando para después subir, ¿no? Entonces, se van a mantener ahí hasta ver qué pasa y eso obviamente les genera una rigidez a la tasa de interés hacia la baja. Luego, sexto, una desaceleración económica. Obviamente, si los precios suben, ley de oferta y demanda, la gente compra menos. Si la gente compra menos, las economías, al reducirse el consumo, las empresas venden menos, las economías se contraen un poco, ¿no? ¿Cuánto exactamente? Bueno, eso va a depender de en cuál de los escenarios que analizamos previamente nos estamos ubicando. Y esto va a significar una mayor volatilidad en los índices bursátiles también, ¿no? Volatilidad, subida, bajada, porque así funcionan los índices bursátiles, o sea, no son una línea recta, sino que tienen subidas y bajadas, pero marcan una tendencia, mantienen una tendencia, ¿ok? Bueno, entonces vamos a tener volatilidades en los índices bursátiles en general.
Y cuando hay una volatilidad en uno de los principales activos financieros, ¿no? Que es el índice S&P 500 o el Dow Jones o cualquiera de ellos, entonces lo que vamos a tener por aquí es un aumento en el precio del oro, ¿no? El oro es, como sabemos, un activo refugio. Normalmente nosotros conocemos dos tipos de activos refugio. El oro es un activo refugio y el otro activo refugio es el dólar. ¿Ok? Claro, los que vivimos en Panamá decimos, no, no es un activo de refugio, es la moneda normal. Pero no, el, sí es un activo de refugio, ¿no? Y los que hemos vivido en otros países, ¿no? En Perú, en República Dominicana, en otros países, sabemos que cuando hay crisis nos refugiamos en el dólar para estar de alguna manera protegidos. Pero ¿qué pasa? El dólar ya no es la misma moneda de antes. Ya no es por eso. Hace un mes, Estados Unidos perdió la calificación AAA. La moneda dólar ya no está tan bien vista como antes. Cuando ustedes analizan todos los casos de conflictos bélicos, al iniciarse un conflicto bélico, el dólar sube, gana valor, porque es un activo de refugio, o era un activo de refugio. En esta ocasión, el dólar no ganó valor. Al contrario, ligeramente tuvo una disminución. Entonces, ¿qué pasa? Que ya el mundo cambió, o sea, el dólar ya no es la moneda de antes, ¿no? Eh, es una moneda que, por razones diversas, ha perdido un poco de confianza por el endeudamiento de Estados Unidos, por las políticas erráticas de gobiernos de Estados Unidos, por la expansión monetaria que ha demostrado en las décadas últimas, que puede entenderse como una mala política o inadecuada política monetaria, en fin. O sea, el dólar ya no es la moneda que era antes, en términos de confianza por parte del mundo. ¿Sigue siendo la más importante? Sí. ¿Sigue siendo la moneda emblemática, representativa, digamos, la internacionalmente aceptada? Sí, sigue siendo, pero ya no tiene la misma valoración que tenía antes. ¿Ok? Gráfico número uno, precio de petróleo. Claramente, este es el último año solamente, ¿eh? Entonces, cuando tú ves ahí una tendencia al alza, esa tendencia al alza debería mantenerse mientras se mantiene la incertidumbre, ¿no? Bien, eh, en el último año ha llegado hasta niveles cercanos a 85, actualmente está cerca de 75. Yo diría que esto va a continuar subiendo, me parecería. Ahora, que si va a subir a 80 o a 90 o a 100 o a 120, va a depender de cómo transcurren los escenarios siguientes, ¿no? Si hay ataques, si no hay ataques, en fin. El oro. Entonces, el oro, ¿ustedes saben cuánto ha ganado el oro en un año? 44%. 44%. O sea, si ustedes invertían en oro, hubiesen tenido 44% de rendimiento. Entonces, eso a mí me dice dos cosas. Pero el oro es el oro, o sea, el oro no es que mejora o empeora. No es como una moneda como el dólar o el euro que uno dice, no, se revaluó porque hay una política monetaria detrás. No, el oro es el oro. Entonces, cuando el oro tiene un incremento sustancial, lo que está diciendo lo que eso significa es lo siguiente, en mi opinión, ¿no? Esto está reflejando una menor confianza en el dólar que era, vamos a decir, la competencia del oro en términos de refugio. ¿Ok? Entonces, eh, entrando a especular en el terreno de las posibilidades, es probable que mucha gente esté en lugar de refugiarse en el dólar, se esté refugiando en el oro. Gente que antes se refugiaba en el dólar, ahora se está refugiando en el oro. Esa es, digamos, una posibilidad que no es descabellada. ¿Ok?
Entonces, y esta tendencia debería continuar y debería incluso pronunciarse un poco más. 44% es la rentabilidad en el último año del índice del oro. Con subidas y bajadas, por supuesto, con subidas y bajadas, por supuesto, pero con una tendencia clara, ¿ok? No hay razón para que el activo refugio tenga un deterioro. Al contrario, que se mantenga. Lo más probable es que se mantenga, ¿no? Y eso lo que está reflejando es que el dólar ya no es el dólar y que hay nerviosismo y menos confianza en los mercados. Este es el dólar, ¿no? Porque yo vengo diciéndoles, no, que el dólar ya no es el mismo, pero ¿dónde está la evidencia? Aquí está. O sea, el dólar ha perdido valor en lo que va del año, ¿no? Miren, ahí está. Este es el último año, 2025. Este es el índice del dólar comparado contra una canasta de monedas. Entonces, claramente, ¿no? Ha perdido más o menos un 10% de valor el dólar. O sea que si ustedes tenían dólares, con esos dólares pueden comprar 10% menos, ¿no? En promedio, ¿no? Entonces, y fíjate que desde que comenzó este año, o sea, ¿qué pasó este año en Estados Unidos? Entró Donald Trump. Ahí está clarísimo, ¿no? Está clarísimo que el mercado no está viendo con confianza la gestión de Donald Trump, porque eso es algo que probablemente ustedes me dirán, pues sí, eso es obvio. Bueno, pero aquí está la evidencia y aquí está la consecuencia clara de lo que está pensando, lo que están pensando los mercados acerca de la moneda norteamericana y el grado de confianza que están teniendo en el país estadounidense, ¿no? Y el último grafiquito es la correlación que hay entre el precio del petróleo y la inflación. El de arriba es la inflación, este es 5 últimos años, ¿no? 5 últimos años, ustedes van a ver una campanita ahí, ¿no? Una especie de triangulito, y van a ver también una especie de triangulito en el gráfico de abajo, que es por el mismo periodo de tiempo, eh, que son 5 años, precio del petróleo, WTI. Muy bien, amigos y amigas, muchas gracias.